Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Buenas Lick. tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Buenas tardes a todos. Ya estamos por aquí. Bueno, muy buenas tardes. ¿Les parece que empecemos ya? Muy bien. Excelente. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Sí, correcto. Se De escucha muy acuerdo. bien. Bueno, entonces yo creo que ya esperamos muchos minutos, los minutos suficientes para que puedan conectarse más personas. Vamos a empezar y seguramente se van a ir conectando otras personas. También informarles que se va a transmitir
en unas páginas de Facebook eh, que se va a estar grabando. Así es que les damos la cordial bienvenida a todas y todos y también muchas gracias a los panelistas y a las personas participantes que están presentes. Creo que es un evento muy importante para lo que está pasando en nuestro país. Las elecciones de segundo grado, como em, se le llaman a estas elecciones donde no participamos directamente los ciudadanos, pero sí nuestros representantes del Congreso y de otras instituciones y dependencias estatales para poder elegir a los representantes o a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, del Tribunal Supremo Electoral, del organismo judicial y también al fiscal, al jefe de la Fiscalía eh, de- general, jefe o jefa del Ministerio Público. Entonces son eh, elecciones muy importantes que tienen impacto directo sobre la vida de todo ciudadano y ciudadana. Entonces, vamos a iniciar este importante foro. Se han invitado a tres personajes también de la vida política, social de nuestro país que han estado participando, cada quien desde su espacio, en diferentes eh, acciones que están relacionadas de repente con este proceso, pero también les hemos invitado el día de hoy más para que nos compartan su análisis, su perspectiva de cómo va aconteciendo este proceso, sobre todo cómo vamos hasta ahora y qué es lo que sigue hasta el final del proceso de elecciones de segundo grado. Así es que la propuesta metodológica es que cada quien pueda exponer brevemente, transcurso de 15 minutos a lo sumo, su análisis sobre el proceso de elecciones de segundo grado y posteriormente al final de las tres exposiciones, pues abrir el, el debate o el espacio para preguntas y posteriormente para respuestas de cada uno de los panelistas. Si también prefieren ir enviando sus preguntas en el chat. También las vamos a ir organizando eh, en el equipo que estamos moderando este importante foro. Entonces, si les parece bien, voy a presentar a los panelistas. Tal vez los voy a ir presentando conforme vayan haciendo su presentación. Entonces, también el orden de los expositores será el siguiente. Primero el licenciado Alex Solórzano, luego la doctora Mirna Ayala y por último el doctor Javier Monterroso, si les parece bien. Entonces, para empezar, entonces le damos la palabra al licenciado Alex Solórzano, quien es analista parlamentario y coordinador del Observatorio Legislativo, consultor en temas políticos y sociales, para que nos haga el favor de compartir su importante análisis. ¿Qué tal? Buenas noches a cada uno de los presentes. En primer lugar, quiero empezar disculpándome porque no estoy en el lugar idóneo para poder llevar a cabo la disertación. Sin embargo, vengo saliendo precisamente de la sesión de la Comisión de Postulación de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público que se está celebrando en la Corte Suprema de Justicia. Para poder empezar este análisis, me gustaría partir de alguna forma cronológica en relación a cómo van a asumir estas nuevas autoridades en cada uno de estos espacios. El 20 de marzo, este mes, el Tribunal Supremo Electoral tendrá el relevo en relación a los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo Electoral que estarán en el periodo 2026-2031. Es significativo e importantísimo esta elección, considerando que tendrán a cargo múltiples tareas. En primer lugar, la elección y dirección, mejor dicho, de dos procesos electorales.
Tendrán a su cargo también el, la aceptación o evitar que determinadas personas opten a cargos públicos como candidatos. Y en tercer lugar, tendrán que revisar el financiamiento electoral de cada uno de los que estén participando y a la vez verificar que no exista una participación dentro del mismo de un financiamiento que pudiera ser cuestionable por las personas u organizaciones que lo estén realizando. En cuanto al proceso como tal de elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, cabe resaltar que este proceso fue de una forma express en muchos sentidos. Las sesiones también en su momento fueron cuestionadas precisamente por la forma en la cual se desarrollaron las mismas. Eh, la oscuridad con la cual se tomaron algunas decisiones, la forma en la cual se decidió la participación de determinados sectores y lo más preocupante para, para mi persona, el no haber expuesto de forma clara, razonada y verbal por cada uno de los integrantes comisionados sobre la idoneidad, capacidad de los aspirantes de conformidad con el artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Este patrón es un patrón que lamentablemente se repite en casi todas las elecciones de segundo grado que se están llevando a cabo, pero partimos de esta considerando que fue la primera elección como tal que se decidió o ya existe una nómina como tal por parte de la Comisión de Postulación. El proceso no ha terminado. De hecho, el Congreso de la República tiene la obligación de elegir a estos representantes, requiriendo para esto tres, dos terceras partes de los votos, es decir, 107 diputados tienen que votar a favor de los 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes. Relevante esto considerando el contexto bajo el cual nos encontramos el día de hoy, desde la mañana, celebrándose una sesión en el Congreso de la República, en la cual no ha terminado y no se ha conocido ni siquiera el primer punto, que es la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad por falta de consensos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que probablemente el proceso también de Tribunal Supremo Electoral en este momento no ha encontrado consensos tampoco. Y eso deriva también de que las personas que en su momento fueron aspirantes y probablemente las que integran la nómina no son aquellos ideales o personas que pudieran ser reconocidas por la sociedad como las encargadas de poder dirigir las diferentes, las diferentes instancias del Tribunal Supremo Electoral. Para avanzar un poco en relación a estos temas, la Corte de Constitucionalidad también está en su proceso de renovación. Vemos cómo el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala sorprende en su mayoría, no precisamente por la decisión que toma, sino por la participación que logramos encontrar en cuanto a cuántos abogados y abogadas votaron. Y hago la alusión a abogados y abogadas porque sabemos que este proceso se judicializó en su momento, evitando que notarios y personas de las ciencias afines como politólogos, sociólogos, pudieran participar de este proceso, vetándoles así un derecho constitucional como es el de elegir y ser electos. ¿Cuál es el tema en este sentido? Que vemos que la instrumentalización de la judicialización es una situación que se da más de lo que quisiéramos y considerando que estos procesos están generando una renovación de estos espacios democráticos y de institucionalidad, termina siendo relevante ver cómo muchos actores mantienen y demuestran su oposición a este tipo de renovación, considerando que hoy por hoy existe un grave peligro y riesgo por parte eh, del quien en su momento fue electa como magistrada titular por el Colegio de Abogados y Notarios, Astrid Lemos, y el licenciado Bermejo, de poder ser en su momento criminalizados por el simple hecho de haber sido electos como titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad por el Colegio de Abogados.
Esa es una lamentable realidad que como país estamos enfrentando. Eh, para poder hablar de lo que está sucediendo en el Consejo Superior Universitario, vemos como en ese espacio la doctora Consuelo Porras, actual fiscal general, precisamente presenta su papelería con la finalidad de ser electa por ese espacio. Sin embargo, vemos como ella no fue electa y por lo mismo empieza un proceso de criminalización, entendiendo precisamente que este Consejo Superior Universitario es ilegítimo, pues no ha hecho la debida renovación y alternabilidad en el poder a lo interno de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y eso ha tenido como consecuencia que las decisiones que este mismo esté tomando difieran completamente de un principio democrático, y aunque la persona electa como tal no es el peor personaje que se pudo haber postulado, sí demuestra efectivamente que la decisión como tal no es respaldable en todo sentido, debido a que quien toma la decisión no cuenta con la idoneidad y sobre todo con el respeto al poder, al principio de alternabilidad en el poder por haberlo elegido. Siguiendo esta misma línea, en la Corte de Constitucionalidad tenemos tres escenarios completamente distintos. Menciona a los tres organismos del Estado, que de hecho uno de estos ya es que fue la Corte Suprema de Justicia, decidiendo por la reelección de dos magistrados que en este momento ya se encuentran actualmente en la Corte de Constitucionalidad, y que esto tiene como consecuencia precisamente que no existe una renovación como tal, sino más bien una perpetuación en el cargo a través de la elección de estos actores, que también en su momento ha sido cuestionado, precisamente incluyendo la coyuntura actual y lo que termina derivando también en la decisión que hoy por hoy está tomando el Congreso de la República en el presente de escoger a su magistrado titular y suplente, sobre el cual no existe un consenso aún, y vemos cómo hoy los diputados y diputadas están teniendo altercados que están llegando incluso a los golpes por la falta de acuerdos. Esto no evidencia nada más que precisamente la falta de consensos y lo difícil que está haciendo poder ganar estos espacios, no únicamente para actores afines al oficialismo que tengan una mirada progresista, sino también por aquellos actores que en su momento han sido vinculados a posibles casos de corrupción, que han sido vinculados a procesos que precisamente terminan teniendo que ver más con un bloqueo a la democracia, y que esto termina teniendo como consecuencia que no existe un consenso. Hay una batalla campal, literalmente, y que se está librando en el Congreso de la República, y que precisamente los matices que puede otorgar el Congreso de la República en relación a quién pueda escoger terminan siendo fundamentalmente relevantes, pues puede colocar la balanza hacia un lado más progresista o hacia un lado más regresivo en materia de derechos humanos, entendiendo precisamente el contexto bajo el cual se den las diferentes acciones constitucionales que futuramente se puedan estar presentando. Aunado a esto, tenemos que el organismo ejecutivo está también pronto a elegir a su magistrado titular y suplente. Vemos que fue el lugar donde la mayor parte de personas decidieron presentar su perfil de manera eh, donde podemos encontrar más perfiles, mejor dicho, que cumplen con los criterios que establece el artículo 113 de la Constitución en relación a la honorabilidad, idoneidad y capacidad, y que esto termina teniendo como consecuencia a la vez que, que se concentraran allí y que en otros espacios no pudieran haber sido electos, precisamente porque podemos ver que la confianza de estos aspirantes recaía en la capacidad y en la solvencia con la cual, por ejemplo, un presidente como lo es el ciudadano Bernardo Arevalo pudiera tener al momento de escoger a sus magistrados titulares y suplentes. Para no seguir abordando más el tiempo, uno de los procesos mm, más importantes que estamos viendo este año, que no solamente se centra en estos tres, porque también existirá más adelante la elección de Contralor General, es el
jefe del Ministerio Público. Las observaciones que podemos ver ahí es precisamente un entrampamiento y una necesidad de búsqueda del puesto por diferentes actores que están al pendiente precisamente de bloques, incluso diría yo, antidemocráticos y democráticos. ¿Cómo lo podemos ver? A través de la judicialización del proceso. Existen ya múltiples amparos presentados con la finalidad, en algunos casos, de retrotraer hacia determinadas fases los procesos y en otros con la intención de votarlo directamente como tal. Las decisiones que ha tomado la Comisión de Postulación, cabe resaltar que han sido las más transparentes hasta el momento, teniendo como muestra de esto que la actual comisión haya tenido un diálogo y que mantiene un diálogo constante entre los diferentes actores, que no toman decisiones a escondidas, que incluso durante los recesos ellos mismos están presentes discutiendo en la comisión frente a todos los observadores. Y esto termina teniendo muchísima relevancia, pues muestra la buena fe de ellos en su momento de poder realizar procedimentalmente bien las cosas, pero es necesario que también de fondo tomen las decisiones acertadas y correctas en cuanto a, primero, la calificación de los perfiles que en su momento van a decidir, y segundo, en relación a precisamente el criterio del artículo 113, capacidad, idoneidad y honorabilidad de los aspirantes. ¿Por qué hago tanto énfasis en cada una de estas elecciones de estas tres características? Porque precisamente son las que llevan a encontrar un perfil idóneo más allá de las capacidades o títulos que pueda tener. Que esa persona sea honorable, capaz e idónea es significativamente importante, considerando que son los espacios donde lamentablemente muchas veces han sido cooptados por actores que no representan estos principios, que los eh, constituyentes en su momento consignaron como fundamentales para optar a un cargo público. Consideraría yo, y aquí ya para no seguir ahondando en más cuestiones, que es importante precisamente este diálogo entre sociedad civil, entre diferentes actores, para poder informarnos de lo que está sucediendo, considerar las decisiones que se están tomando y poder actuar en consecuencia con aquello a lo cual nos estemos enfrentando. La situación actual no es la mejor. Creo precisamente que no estamos en un escenario blanco en el cual todas las personas que puedan ser electas son las mejores, capaces e idóneas, pero tampoco hemos visto que en todas las elecciones estén perdidas ya, sino que ha sido un tema de matices. Estamos en un gris. Quedará por ver qué tan gris, qué tan claro, qué tan oscuro va a ser ese gris y cómo los matices terminarán siendo importantes para la institucionalidad democrática. Pues estas decisiones que estamos tomando este año van a impactar, cuando menos en las próximas 2 décadas de este país y en el camino o rumbo que vamos a poder tomar como sociedad hacia un acercamiento a la democracia, que es algo que este país nunca ha vivido, o más bien vamos a seguir retrotrayéndonos y perpetuando este estatus que nos acerca cada vez más a una dictadura. Lo dejaría por ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, eh, Alex Solórzano. Entonces, ojalá pueda quedarse con nosotros hasta el final para que si hay alguna pregunta posteriormente a las exposiciones le podamos contar con su respuesta. Entonces vamos a darle también tiempo a la doctora Mirna Ayala, quien también nos va a compartir su visión sobre lo que está pasando en este momento en el país. Ella es ingeniera agrónoma, recursos naturales renovables y docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con estudios de maestría en administración de empresas y doctorado en la Universidad Pontificia de Salamanca. Su trabajo se centra en el emprendimiento, la gestión de proyectos agrícolas, la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo del sector agropecuario. Entonces, le damos la palabra a doctora Mirna para que también nos comparta su análisis. Muchas gracias, buenas tardes. Pues es un gusto para mí estar participando en este análisis y debate y especialmente compartir con personas tan prestigiosas, eh, porque esto demuestra que tenemos interés por lo que pasa en nuestro país.
Y yo les voy a hablar desde mi perspectiva de profesora universitaria, porque es lo que soy, ¿verdad? Una profesora universitaria que he vivido en carne propia todos los vejámenes y las injusticias que han sucedido en la Universidad de San Carlos, derivados del fraude en la elección a rector en el 2022. Y eso, de alguna manera, ha marcado mi vida en los últimos años, ¿verdad? Eh, y me ha hecho tener más conciencia de lo que pasa en el país y especialmente de cómo la Universidad de San Carlos es tan importante en esto que pasa en el país y es tan importante no solo para la comunidad universitaria, sino para todos los guatemaltecos, ¿verdad? Eh, Creo que haciendo un poco de historia, el 2015 fue un parteaguas en nuestro país y nos llenó mucho de esperanza y de ilusión que podíamos construir un país mejor. Pero la sociedad civil, pues no nos percatamos de que sectores tan oscuros de este país se estaban organizando y reacomodando de mejor manera para para dejar de ser vulnerables como lo fueron en el 2015, ¿verdad? Y derivado de esto, se empezaron a dar acciones en el gobierno de Jimmy Morales, eh, ya que nos encaminaban a un sistema mucho más eh, lamentable, ¿verdad? Y menos democrático, hasta llegar al gobierno de Yamatei. Em, yo les voy a hablar de la universidad porque es lo que yo he vivido, ¿verdad? En el 2022 nosotros vemos cómo es cooptada la universidad y cómo ellos sí visualizan la importancia que tiene la universidad en el quehacer del país. Es cooptada con un fraude, con una imposición de un rector que no ganó, ¿verdad? Que no tenía los cuerpos electorales para ganar él y otro candidato a rector, pero aún así solo participaron en la elección final completamente ilegal e ilegítima los electores que iban a votar por él y en efecto el 100% de los electores que lograron entrar pues votaron por él. Dejaron afuera muchos cuerpos electorales, todos los cuerpos electorales que eran de la oposición. Esto se hizo en un marco de violencia, en un ambiente de violencia muy fuerte, ¿verdad? En mayo del 2022. Posterior a eso, hubo pues manifestaciones de la comunidad universitaria y una toma que realizaron los estudiantes. Eh, y posterior a eso empezó un proceso de criminalización muy lamentable, terrible, doloroso en la Universidad de San Carlos, al punto de que profesores y estudiantes pues fueron a la cárcel, ¿verdad? Fueron a la cárcel, hubo órdenes de captura, órdenes de allanamiento para casi 30 personas. Eh, Hubo estudiantes que se tuvieron que ir al exilio, ¿verdad? Todavía están en el exilio varios estudiantes. Lo más lamentable para mí, lo más triste, porque pues durante mi época estudiantil y durante mi época profesional, nunca, como docente, nunca había visto que la universidad expulsara a sus estudiantes por tener pensamiento crítico. Como les digo, lo más doloroso y lo más lamentable de lo que ha pasado en la Universidad de San Carlos ha sido eso, eh, quebrarle esos proyectos de vida a estudiantes, a buenos estudiantes, solo por tener pensamiento crítico y por manifestarse. Derecho humano que es derecho esencial para cualquier persona. Incluso en los derechos humanos internacionales, el la libertad académica es un tema importante, especialmente para las universidades públicas. Y sabemos que la Universidad de San Carlos es la única universidad pública de nuestro país. Eh,
todo este proceso de criminalización se viene dando para callar a la comunidad universitaria, a docentes, a profesionales y a estudiantes, e imponer y mantener un gobierno universitario ilegítimo e ilegal. El gobierno universitario está organizado desde el Consejo Superior Universitario por los representantes docentes, estudiantiles y profesionales de 10 facultades, así lo dicta la Constitución, y además por el rector, ¿verdad? Ese gobierno, en su mayoría, al momento y desde el año 2023, 2022, 2023, tiene los cargos vencidos. Es gente que está ahí ilegítima e ilegal. Y que mencionaba el licenciado Solórzano, cómo la universidad participa en la postulación de, por ejemplo, de un candidato a la CC titular y uno suplente, lo están haciendo personas ilegítimas y además que están ahí ilegalmente. Pero el gobierno universitario no es solo eso, también son todas las posiciones de los centros universitarios, de las juntas directivas, de las facultades, de las juntas directivas, de las escuelas no facultativas, y aproximadamente suma 233 posiciones. Estas posiciones también en su mayoría están ilegítimas e ilegales. Están puestas por personas afines a la administración central, ¿verdad? O sea, son personas afines a la administración central que no se han elegido democráticamente. Y el gobierno de la Universidad de San Carlos se caracterizaba por ser un gobierno democrático tripartito, donde hay, eh, donde hay participación de los docentes, de los estudiantes y de los profesionales. Pues todo esto ha llevado a un ambiente de persecución y de acoso muy grande dentro de la universidad para que las personas no nos manifestemos, para callarnos, ¿verdad? Eh, el gobierno de Yamatei visualizó muy bien esto, porque prácticamente hizo un ensayo de lo que iba a ser el fraude, incluso en las elecciones que pasaron, en las elecciones presidenciales, ¿verdad? Que afortunadamente no les funcionó. Todos vivimos eh, esa ola de democracia que en el 2023, ¿verdad? Sin embargo, también todos hemos sufrido con, por ejemplo, con que se encuentren en prisión representantes de los 48 cantones, ¿verdad? Todos hemos sufrido con que se encuentren en prisión periodistas eh, y actores que han luchado por la democracia. Entonces, pasando un poco a lo que pasa en la universidad, pues la universidad no es lo que nos quieren hacer ver, una pelea entre diferentes grupos políticos o que la gente no lo entiende, no. La universidad es una institución que tiene mucha presencia e injerencia en lo que es nuestro país. Hay designación de diferentes actores a nivel de país, ¿verdad? Por ejemplo, la universidad elige a un representante titular y un suplente de la Corte de Constitucionalidad que recién acaba de pasar el 16 de febrero, donde se pone a personas que técnicamente pues no tienen las capacidades, más bien hay ya recursos legales que dictan eh, que incluso hay anomalías en cuanto a las calidades de las personas que pusieron. Em, También participa en la comisión en la postulación de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. El rector de la Universidad de San Carlos es quien preside esa comisión. Vemos que ahora hay una propuesta de magistrados que no es la idónea, ¿verdad? No es la idónea. Participa también en la comisión de postulación de magistrados de las salas de apelaciones, del Ministerio Público,
de la Junta Monetaria, del Consejo de Enseñanza Privada, ¿verdad? O sea, son cargos muy importantes que se relacionan con lo que hablábamos de las elecciones de segundo grado, ¿verdad? Pero también en los consejos de desarrollo urbanos y rurales tiene participación. También tiene designación por ley y por reglamentos en diferentes instancias, como la Junta Directiva del ICS, como el INAV, como la Comisión Nacional de Electricidad, o sea, cosas que ni nos imaginamos, pero tiene más de 80 posiciones la Universidad de San Carlos. Y en este sentido es verdaderamente de los intereses de sectores oscuros de nuestro país, tenerla cooptada, que es lo que pasa ahora, ¿verdad? Está cooptada para obedecer a lo que le conviene a los sectores más oscuros de nuestro país. Entonces, pues nosotros hemos venido desarrollando una lucha durante todos estos años, ¿verdad? Una lucha que le hemos denominado la resistencia, ¿verdad? Y la hemos denominado la digna resistencia, ¿verdad? Porque no ha sido fácil y no han sido muchas personas también, ¿verdad? Pero no, pero reflejo de que sí hemos estado presentes es lo que estamos cosechando en este momento. Al día de hoy llevamos 18 cuerpos electorales de 34 ganados, ¿verdad? Planillas de oposición al actual régimen que se vive eh, aquí en la universidad. Y es una oposición de estudiantes, de docentes, de profesionales. Y seguramente hoy vamos a ganar también por lo menos en veterinaria, serían 19 cuerpos. Y nosotros estamos felices porque decimos, ya vamos a ganar los grupos de oposición a la rectoría, pero no es tan fácil. Seguramente ahorita en el camino va a pasar lo que pasó hace 4 años, que nos van a dejar afuera del proceso de elección. Y si no nos dejan durante el proceso, nos van a dejar el día de las elecciones y van a ir a votar 4 o 5 o 6 cuerpos electorales por el actual rector, ¿verdad? Entonces, desde la universidad les pedimos que estemos atentos y que no lo permitamos como sociedad civil, porque la universidad pone magistrados, dirige las comisiones de postulación. Ahorita estamos hablando del Tribunal Supremo Electoral y prácticamente se está decidiendo qué va a pasar en las próximas elecciones de país. Em, y en este sentido, pues vemos lo que estamos viviendo hoy también en el Congreso, cómo es que actores tan tachados, con tantas tachas, ¿verdad? Puedan ser propuestos por el Congreso o hayan sido propuestos también por la Corte Suprema de Justicia. Con lo que vemos ahora, vamos a tener una corte casi similar a la que teníamos, donde no trabaja para el pueblo, sino que trabaja para los grupos oscuros de este país. Bueno, en este sentido, yo lo que quisiera concluir mi participación pidiéndoles, suplicándoles que no seamos indiferentes, ¿verdad? Que nos informemos, que nos organicemos y que participemos también en la defensa de la democracia por este país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mirna. Bueno, al igual, le pedimos que se pueda quedar un momento al final de las exposiciones para resolver algunas preguntas, inquietudes que puedan haber de parte de los participantes y también le damos gracias, le damos la palabra también a el doctor Javier Monterroso, doctor en Derecho Constitucional, exsecretario privado del Ministerio Público, asesor de la Fiscalía, de la fiscal Claudia Paz, perdón, del 2010 al 2014, profesor universitario en grado y posgrado,
consultor nacional e internacional en temas de justicia. También le damos la bienvenida y le cedemos la palabra para que nos pueda compartir su análisis, su punto de vista sobre lo que está pasando en estas elecciones de segundo grado. Bueno, pues muy buenas tardes. Tengan todos y todas un gusto estar con ustedes, con el licenciado Alejandro, con la doctora Ayala. Pues hoy, digamos, en el año 2026, Guatemala tiene un momento histórico porque en estas elecciones de segundo grado, como las diferentes instancias se van eligiendo por diferente periodo, ¿verdad? Por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad dura 5 años, el Tribunal Supremo Electoral dura 6 años, el Ministerio Público, igual que el rector de la Universidad de San Carlos, duran 4 años, igual que el Contralor General de Cuentas. Entonces, casi nunca confluyen tantas elecciones al mismo tiempo. Pero en esta oportunidad, en este 2026, confluyeron muchas de ellas y actualmente estamos llevando 4 procesos de elecciones simultáneas. Entonces es muy difícil darle seguimiento a todos ellos, ¿verdad? El Tribunal Supremo Electoral, que concluye la elección el 19 de marzo, es un Tribunal Supremo Electoral que va a estar desde 2026 al 2032 y por lo tanto va a haber 2 procesos electorales, el del 2027 y el del 2031. Igual la Corte de Constitucionalidad va a estar presente en el proceso electoral del 2027 y del 2031. Entonces, lo que estamos jugándonos actualmente es, en realidad, el futuro de la democracia en Guatemala, ¿verdad? Si estas elecciones salen mal, no vamos a tener certeza de quién puede participar en las elecciones generales, de quién puede tomar posesión aunque haya ganado. Y además, todas las elecciones están conectadas. Vemos, por ejemplo, el caso de la Universidad de San Carlos, donde está la elección de rector, pero también hace unos días el Consejo Superior Universitario llevó a cabo la elección de representante de la USAC ante la Corte de Constitucionalidad, pero además está todavía en trámite y están llevándose a cabo elecciones de Consejo Superior Universitario. Y en el Congreso de la República ahora están votando por la Corte de Constitucionalidad y la otra semana van a votar por Tribunal Supremo Electoral. Entonces, todo está conectado. Y los abogados, por ejemplo, que votamos en el Colegio de Abogados, hemos tenido ya este año 6 veces que ir a votar al colegio profesional para elegir representante ante la Comisión de Postulación del TSE, para elegir representante ante la Corte de Constitucionalidad, para elegir representante ante el Consejo Superior Universitario, para elegir electores de rector, y cada una de estas ha tenido segundas vueltas. Entonces ha sido un año muy complejo, muy cargado en elecciones de segundo grado. Pero hay algo que tienen en común todas ellas. Recordemos que el método o el modelo de comisiones de postulación se deriva de la Constitución Política de la República de 1985, donde se establece este modelo para quitarle poder al sector político y que la universidad, las universidades y los gremios tuvieran supuestamente un nivel de control de calidad sobre las personas que iban a ser electas para estos puestos de control, ¿verdad? Entonces se crean las famosas comisiones de postulación, que son entes multiinstitucionales, multisectoriales, donde supuestamente se llevan a cabo calificación técnica de los candidatos para que después, ya sea el Ejecutivo o el Congreso, sea el que los nombre. Claro, la Universidad de San Carlos tiene otro tipo de funcionamiento, pero igual, como bien explicaba la doctora Ayala, pues la Universidad de San Carlos tiene injerencia en muchos órganos, incluyendo la Corte de Constitucionalidad. El decano de Derecho y el rector participan en la comisión del Tribunal Supremo Electoral, el decano de Derecho participa en la comisión de Fiscal General. Entonces, todo sigue estando conectado. Y este modelo de 1985 se crea precisamente en un momento histórico distinto al actual, en un momento histórico donde había muy pocos abogados colegiados, había muy pocas universidades. Para 1985 solo estaba la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Mariano Galvez, la Universidad Rafael Andívar, la Universidad Francisco Marroquín, y después llega la del Valle, muy poco antes del 85, creo que es 82, 80, la del Valle. Entonces, teníamos muy pocas universidades. Actualmente hay 13
universidades privadas y además la San Carlos. Entonces, los agremiados del Colegio de Abogados ya superaron los 50,000, es el gremio más grande que hay actualmente en Guatemala y con muchísimo poder en todas las elecciones. Entonces, lo que vemos también es un cambio total de cómo se habían planificado esas elecciones a cómo se llevan a cabo actualmente. Y uno de los sectores que perdió poder, sin duda, en los últimos años en los diferentes espacios es el sector privado organizado, ¿verdad? Con un grupo de abogados pequeño, controlable, y con un grupo pequeño de universidades, el sector privado organizado prácticamente delegaba a sus representantes en los órganos de control. Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia, por lo general eran abogados del sector privado los que ocupaban esos cargos. Incluso el mismo rector de la Universidad de San Carlos pues tenía algún vínculo con el sector privado. En la época reciente, con la masificación de la educación universitaria, especialmente de los abogados, el crecimiento exponencial de las universidades privadas, algunas de ellas afiliadas a iglesias evangélica o católica y otras a capital emergente, lo que hemos tenido es que el sector privado está perdiendo el control. Y para mantener ese control sobre las instituciones del sector justicia, se ha aliado con las mafias que han surgido también a partir del año 2000 para acá. Entonces vemos una alianza entre el sector privado organizado y sectores mafiosos vinculados a la corrupción de obra pública, a la corrupción del sector público en general. Además, vemos el fundamentalismo y extremismo religioso vinculado también con estos grupos y vemos escenarios donde se hacen alianzas para dejar fuera a cualquier tipo de visiones progresistas en algunas comisiones de postulación. El caso más extremo es el del Tribunal Supremo Electoral, donde la alianza entre las universidades privadas, propiedad del sector privado, entiéndase Universidad Francisco Marroquín, Universidad del Istmo, Universidad de Occidente, hace alianza con las universidades de los sectores más conservadores, como la Universidad Panamericana, y además hace alianza con los sectores de capital emergente, como la Universidad de San Pablo, la Universidad Rural, etcétera. Entonces, estas hacen una alianza y posicionan a las personas más conservadoras como rector y decano, y la elección del Tribunal Supremo Electoral, como ya lo explicó el licenciado Alejandro Solórzano, salió un desastre, donde no se evaluaron las tachas, donde no se tomaron en cuenta las observaciones de sociedad civil, incluso la forma de adjudicar los punteos fue anómala. Entonces, estamos realmente en una crisis del modelo de comisiones de postulación, crisis que se va reflejando en las decisiones que se toman. Pero el colmo ha sido este año, lo más preocupante desde mi punto de vista es cómo este sector privado que ha ido perdiendo terreno, que para mantener sus espacios de poder ha tenido que hacer alianzas con sectores oscuros y ahora con una nueva modalidad que paga un lobby millonario en Estados Unidos para que desde el Congreso de Estados Unidos, desde la Casa Blanca, manden órdenes para nombrar a determinados funcionarios. Se sabe que funcionarios de la Embajada de Estados Unidos fueron a pedir que nombraran a Molina Barreto, a Roberto Molina Barreto, como magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Y además también fueron a pedir que nombraran como magistrada, aunque sea suplente de la Corte de Constitucionalidad, al actual fiscal general Consuelo Porras. Esto es un cambio total de lo que venía haciendo Estados Unidos en relación a las comisiones de postulación, al sector justicia. En algún momento mismo Estados Unidos sancionó a Consuelo Porras, el mismo Estados Unidos estaba totalmente en contra de que ella quedara en algún puesto nuevamente y ahora vemos que están impulsándola. Este cambio que tiene la Embajada de Estados Unidos tiene una causa muy clara, que es que el sector privado, a través de empresas de lobby en Estados Unidos, porque así se mueven las cosas en Estados Unidos, se le paga a una empresa para que éste vaya a hacer su lobby con senadores, con funcionarios, altos funcionarios de la Casa Blanca, fue prácticamente lavarle la cara a los sectores más conservadores y más oscuros de Guatemala. Entonces fueron también varios llevados por este lobby, apoyados por el sector privado, fueron magistrados actuales de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Constitucionalidad,
a hablar mal del embajador de Estados Unidos en Guatemala, del presidente Arévalo, para debilitar, para socavar la relación entre Estados Unidos y Guatemala a nivel de gobierno, y aprovechando los vínculos entre los conservadores guatemaltecos con los conservadores norteamericanos, crear este tipo de alianza para que se presione aquí en Guatemala para el nombramiento de sectores afines. Entonces, hemos llegado a un nuevo nivel. No había pasado a esto antes en otros procesos de comisiones de postulación. Yo llevo casi 20 años monitoreando estos procesos de comisiones de postulación y nunca habíamos visto una injerencia tan fuerte de sectores conservadores, oscuros, y esa alianza tan fuerte que se da entre el sector privado organizado y el crimen organizado, que tiene su raíz en los casos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en el 2018, tiene sus raíces en que todos fueron acusados de financiamiento electoral ilícito. Entonces el sector privado dice, no más, no queremos una justicia independiente, vamos a unirnos con el sector privado mafioso, con el sector mafioso, con tal de derrotar cualquier intento progresista que haya. Y esto también tiene relación con la Universidad de San Carlos, porque una estrategia de este sector ha sido la criminalización de cualquier persona que se atreva a luchar contra el régimen conservador, pro corrupción que hay. Entonces vemos cómo los fiscales, jueces que apoyaron a la CICIG en el combate a la corrupción han tenido que salir del país criminalizados. La criminalización después se extiende hacia periodistas, por ejemplo, José Rubén Zamora, hacia activistas sociales, y después se extiende también hacia estudiantes universitarios, catedráticos, muchos de ellos criminalizados en el caso Cooptación USAC, otros despedidos de sus trabajos por atreverse a cuestionar la forma en que fue electa Walter Mazariegos. Recordemos que la universidad es un gran botín, y el sector de gobierno en ese momento de Alejandro Yamatei apoyó totalmente la toma de la USAC, no solo para que a su vez pudiera incidir en tantas comisiones donde la USAC tiene un nombramiento, particularmente en la Corte de Constitucionalidad, Fiscal General, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, sino también para desarticular un movimiento social que iba a cuestionar la toma de las instituciones, ¿verdad? Entonces, creo que esa mezcla de intereses y de poderes, lamentablemente, con la llegada del gobierno de Bernardo Arévalo, no fue totalmente desarticulada. Y es hasta este año 2026 donde se tiene la oportunidad para cambiar la correlación de fuerzas, por lo menos en Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad y Fiscal General, y Universidad de San Carlos, ¿verdad? Pero las fuerzas conservadoras están oponiéndose muy fuerte. Las fuerzas criminales, también aliadas de las fuerzas conservadoras, están haciendo todo lo posible para mantener el control de esas instituciones. En el caso del Tribunal Supremo Electoral, como ya lo explicamos, será una alianza entre el sector conservador y el sector mafioso para boicotear la comisión de postulación del Tribunal Supremo Electoral. En el caso de la Corte de Constitucionalidad, pues han llegado incluso a la criminalización de las personas que ganaron legítimamente el Colegio de Abogados, que son la licenciada Astrid Lemus y el licenciado Fernando Bermejo. Incluso la criminalización puede extenderse hacia la presidenta del Colegio de Abogados, que además tiene un papel muy importante en la Comisión de Fiscal General. En la Comisión de Fiscal General lo que hemos identificado es que se quiere privilegiar a aquellos abogados que tienen muchos años de graduado y ciertos estudios muy específicos, lo que beneficiaría a perfiles como el del actual fiscal general Consuelo Porras, y afectaría a personas vinculadas al actual gobierno que quisieran participar como fiscal general. La idea es no dejar que el gobierno tenga mayoría en la Corte de Constitucionalidad, no dejar que el gobierno tenga mayoría en el Tribunal Supremo Electoral, con lo cual se asegurarían que alguien progresista nuevamente no volviera a ganar. Ese es el objetivo de ellos, y tampoco quieren que el presidente tenga control sobre el Ministerio Público. Por supuesto que también sus planes incluyen la Universidad de San Carlos de Guatemala, y aunque, como ya lo señaló la doctora Ayala, ha habido un despertar muy gratificante y muy bueno de estudiantes, profesionales y profesores que están demostrando todos los días ganando elecciones, la gran incógnita, el gran problema
va a ser si nuevamente van a intentar un fraude electoral, ¿verdad? Intentando sacar a quienes ganaron legítimamente por argucias legales con el apoyo de las cortes, de las salas de apelaciones, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad, que en ese escenario seguirían siendo controlados por estos grupos tradicionales. Entonces, estamos en un momento complejo, estamos en un momento crítico, diría yo. Si se pierde la Corte de Constitucionalidad, es muy probable que también se pierda la USAC. Si se pierde la Corte de Constitucionalidad, es casi seguro que se pierde el Ministerio Público. El Tribunal Supremo Electoral prácticamente se da por perdido ya, porque este listado de 20 personas que mandaron a la Comisión de Postulación, mandó al Congreso de la República, difícilmente podemos identificar 3 o 4 perfiles decentes, y tienen que nombrarse 5 titulares y 5 suplentes. Entonces van a completar ese listado, si es que toman en cuenta a estos decentes, van a completarlo con personas señaladas, vinculadas. Va a ser un problema participar políticamente, pero digamos que aunque el Tribunal Supremo Electoral no deje participar, todavía se puede recurrir ante la Corte Suprema de Justicia y ante la Corte de Constitucionalidad. Al final, las batallas más importantes será la de la Corte de Constitucionalidad, porque de ella depende también cómo va a quedar el Ministerio Público y cómo va a quedar la Universidad de San Carlos y cómo van a revertirse las malas decisiones que tome el Tribunal Supremo Electoral. Entonces diría yo que ese es mi escenario, bastante pesimista, si se quiere ver así, pero también con esperanza, porque el día de hoy los diputados en el Congreso de la República han dado, hasta donde nos quedamos viendo la sesión, han dado una señal muy importante de independencia, han dado una señal muy importante de fortaleza para seguir peleando en contra de imposiciones, incluso de Estados Unidos y del sector privado organizado. La forma de que el presidente se ha negado a aceptar presiones extranjeras para poner a gente nefasta da esperanza de que el presidente y el partido Semilla y sus aliados puedan revertir la decisión y puedan lograr una mayoría favorable en la Corte de Constitucionalidad, que tendría mucho impacto en la elección tanto de rector como de fiscal general, ¿verdad? Yo me quedaría hasta ahí para dar espacio a las preguntas. Muchas gracias, doctor Javier. Bueno, vamos entonces a dar el espacio para preguntas a las personas que quieran hacerlo. Mm, en general, los tres análisis parecen demasiado complejos y críticos, una situación bastante complicada. Em, y pues no sé si hay alguna pregunta bueno, tenemos una pregunta en el chat. Eh, Creo que va dirigido a los tres. Eh, ¿Cómo ven ustedes en los resultados en cada ente o en cada organismo? em, de los cuatro que se han mencionado que están en, en proceso. No sé, tal vez un quinto sería el de la rectoría de la Universidad de San Carlos. Entonces, no sé si quieran también ustedes darnos una opinión más para cómo ven el desenlace de estos procesos eleccionarios, cómo van a terminar, que, bueno, ya algunos planteamientos se hicieron, pero no sé si ustedes quisieran atreverse a pronosticar un poco los resultados y qué podríamos esperar, ¿verdad? En cada uno de estos cinco espacios a libertad de cada quien como que tenga énfasis cada quien en conocer, ¿verdad? Creo que cada quien tiene una mirada de los espacios de forma distinta y si pudieran hacernos favor de responder esta pregunta. También hay otra pregunta, si quieren, voy a lanzarlas todas y para que sea de una sola vez. ¿Podría promoverse una reforma a la ley para sacar a la USAC de todo este entramado y que se dedique a la academia? Es una otra pregunta. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta para de una vez conjuntarla. También puede abrir su micrófono y lanzar la pregunta o el comentario.
Bueno, si no, pues cedemos el espacio, si les parece bien, también en el mismo orden que fueron haciendo su exposición. Le daríamos la palabra, primer orden, al licenciado Alejandro Solórzano, que parece que ahora ya está ubicado en un mejor lugar. Sí, disculpa en el caso Alejandro Espadín. Eh, Decía el doctor Guterres, ha sido elecciones en múltiples momentos, de múltiples organismos, lo cual lleva a una complejidad mayor, entender qué es lo que está escogiendo cada quien. ¿Cuáles elecciones al día de hoy ya se celebraron? La elección de magistrado titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia, la cual podemos catalogar como una elección muy mala al perpetuar en el mismo eh, a dos magistradas sancionadas y sancionadas internacionalmente. Es decir, volvemos al criterio de la honorabilidad, idoneidad y capacidad que deben de tener quienes aspiran y deben de estar en esos cargos. En relación a otra elección que ya se llevó a cabo, fue la elección de magistrados titulares frente por la Universidad de San Carlos, por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la cual tenemos que y que realmente pudo ser, pero vamos a contar hoy con una magistrada titular suplente, no festejo que tienes que dar, y mucho menos que sea este Consejo Superior quien decidió, pues consideramos que conforme con principios democráticos Se le fue la señal. Parece que de todas formas no estábamos escuchando bien, ¿verdad? A ver si se logra volver a conectar. Bueno, si no, si les parece bien, le podemos dar la palabra a la doctora Mirna también para que nos pueda dar opinión. Aprovecho, bueno, si quieren luego hacemos una segunda ronda de preguntas y respuestas. Por favor, doctora Mirna. Ahí vino el Ica Alejandro ya, pero bueno, y de ahí le doy el tiempo. Y yo considero que lo que está pasando ahorita en el Congreso es fundamental. Llevamos todo este mes, este año 2026, desde enero, cada día es diferente. Yo no sé, yo no me animaría a predecir qué va a pasar. Lo que sí les digo es que nuestra participación es fundamental. Hemos visto cosas insólitas, por ejemplo, lo que pasó en el CAN, cómo el Ministerio Público llega a las elecciones para la representación de la CC, cómo llega con esa prepotencia ilegalmente. Pienso, pues no conozco mucho de leyes, pero hemos visto cosas que nunca antes se habían visto. Entonces, creo que cada día lo que tenemos que hacer es estar atentos, participar, organizarnos y defender que lleguen personas honorables a ocupar estas posiciones, ¿verdad? Honorables y técnicamente también idóneas. Eh, por este lado. Por el otro, pues yo creo que cuando se pensó en la universidad y en la autonomía de la universidad en 1985, se pensaba en que la universidad podría ser ese árbitro moral que necesitaba la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Y además podía ser eso que estableciera pesos y contrapesos en, en
en el Estado guatemalteco. Sin embargo, pues yo no sé qué ha pasado con los principios y valores de este país en general, ¿verdad? Y lamentablemente, como universitarios, le hemos quedado mucho a deber a nuestro país. De verdad llora sangre ver cómo la universidad eh, ha propuesto magistrados tan poco idóneos, ¿verdad? Y no ahora, pues eso ya viene el mismo magistrado que está actualmente en la universidad, no ha pasado ningún amparo a favor de lo correcto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, creo que muchos docentes y académicos desearíamos que la universidad se dedicara solo a lo que tiene que hacer, que a lo que debería de hacer, que tiene que ver con la formación, con la investigación, con la academia, ¿verdad? Pero pues para eso a lo mejor hay que establecer una ruta y diálogos, y debería de ser parte también de la reforma universitaria, que es una propuesta de el grupo de oposición que está trabajando ahorita eh, para la elección a rector. Gracias. Bueno, yo creo que en relación a cómo están quedando las diferentes elecciones, el Tribunal Supremo Electoral quedó muy mal y va a quedar muy mal. No podemos esperar mayor cosa de esto porque el listado en sí mismo quedó muy mal, muy deficientemente integrado. La Corte de Constitucionalidad, sorprendentemente, puede todavía quedar en una posición favorable. Como ya lo dijo el licenciado Solórzano, hay un problema en la elección de Corte Suprema de Justicia. Eligieron una persona vinculada a lo que se ha conocido como el Pacto de Corruptos, que es esta alianza conservadora, empresarial y criminal, que es la magistrada Dina Ochoa. En el caso de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues también se eligió mal, se eligió personas muy vinculadas al rector Mazariegos, a la esposa de su mano derecha y a un familiar de él que ha sido director de un centro universitario. Pero por otro lado, el presidente puede elegir a una persona cercana a él y el Colegio de Abogados eligió una persona vinculada a los grupos, no una persona progresista, porque no lo es, pero sí una persona ajena al sector de corrupción, ajena al sector de cooptación del Estado, una abogada con una trayectoria muy larga, y diría yo una persona liberal con la cual se podrá avanzar en la Corte de Constitucionalidad, como es la licenciada Astrid Lemus. Entonces, creo que haría 2-2 en la Corte de Constitucionalidad, pero el Congreso por eso es clave lo que pase hoy en el Congreso de la República, porque ahí podría decantarse nuevamente por una corte muy conservadora, lo que podría afectar después los procesos tanto de fiscal general como de rector de la Universidad de San Carlos. En el caso de fiscal general está muy difícil que alguien progresista, alguien busque un cambio en el Ministerio Público. Es muy poco probable que haya una nueva Claudia Paz o una nueva Tel Maldana, pero por lo menos no será una Consuelo Porras. Y lo que tenemos que luchar es porque al menos haya un avance en el Ministerio Público. Creo que todavía no están cerradas todas las esperanzas ahí. Creo que en la Universidad de San Carlos, pues hasta el momento acaba de ganar otro cuerpo electoral, el de veterinaria. Ya suman o 19 o 20 cuerpos electorales para la oposición. Es muy difícil que Mazariegos pueda reelegirse, pero eso depende también de las estrategias legales de defensa de los votos ya ganados, y eso pasa por la Corte de Constitucionalidad. Entonces todo está conectado, ¿verdad? Y para garantizar MP y USAC tiene que garantizarse salvar la Corte de Constitucionalidad. En relación a la pregunta, me parece muy importante de la reforma a la ley para sacar a la USAC de todo el entramado y que se dedique a la academia. Yo creo que esa es una de las claves fundamentales. Y no solo la USAC, hay que sacar a los gremios profesionales y a las universidades. Los gremios profesionales que se dediquen a buscar la excelencia profesional, la meritocracia y a mejorar la disciplina dentro del mismo gremio, y las universidades a formar, a investigar, que son las funciones fundamentales de la universidad, a proponer propuestas de solución a los problemas nacionales, quitarla de las comisiones de postulación, quitarla de la parte política, pero para eso se necesita una reforma constitucional. No basta con
una reforma legal, porque está establecida en la Constitución la mayoría de espacios importantes de la USAC, la participación en la Corte de Constitucionalidad, en lo de Fiscal General, en lo de la Corte Suprema de Justicia, salas de apelaciones, Junta Monetaria, todo eso está en la Constitución. Entonces, esa reforma constitucional pendiente y hay que cambiarla por un sistema de carrera para las instituciones del sector justicia, ¿verdad? Carrera profesional por meritocracia. Otra pregunta que se planteó, ¿verdad? Es si se puede evidenciar a quienes en las redes, ¿por qué no pueden ser magistrados? Creo que lo ha venido haciendo. Las organizaciones sociales lo han venido haciendo, han estado colocando en redes por qué no deben ser magistrados, las acusaciones que hay sobre las personas. El problema es que las comisiones de postulación no las están tomando en cuenta. Y creo que tampoco para fiscal general las van a tomar en cuenta. Entonces es muy importante que las organizaciones sociales sigan poniendo en evidencia en las redes sociales estas denuncias contra las personas, contra los culpables, digamos, de la debacle del sistema de justicia. Quiero terminar, digamos, las preguntas con este tema de las redes sociales. En realidad han sido las redes sociales las que han permitido los cambios que estamos viendo en la correlación de fuerzas de la Universidad de San Carlos, en la correlación de fuerzas del Colegio de Abogados y de los colegios profesionales en general. Las redes sociales, la información que todos tenemos a nuestro alcance es lo que ha permitido que la gente tome conciencia y se movilice y se gane en elecciones. Entonces hay un papel muy importante ahí que se está jugando en las redes sociales porque no tenemos los recursos como para poder competir con esas grandes estructuras vinculadas al narcotráfico, vinculadas a la corrupción, pero hay una buena cantidad de personas conscientes que quieren un cambio y eso se está reflejando en las distintas elecciones. Muchísimas gracias, doctor Javier. Bueno, también le damos la palabra al licenciado Alejandro para que culmine su exposición o lo que estaba compartiéndonos. Mil gracias, perdón allí por el inconveniente con el internet. Eh, pues como estaba comentando, precisamente comparto la visión que en el Colegio de Abogados y Notarios en relación a la Corte de Constitucionalidad se tomó la decisión de apoyar por parte de los agremiados a la persona que representaba precisamente ese cambio en relación a estos bloques que se han perpetuado y enquistado en el sistema judicial en los últimos tiempos. Pero me gustaría también precisar que, por ejemplo, en el Tribunal Supremo Electoral todavía aún no se elige. Obviamente lo que se puede esperar de ahí no es eh, un ideal. De igual forma, en el Ministerio Público, lamentablemente, conforme a la judicialización del proceso, podemos enfrentar una designación de personas que probablemente no sean las esperadas. Y precisamente no me gustaría poder decir, ok, en esta decisión hay personas buenas y en esta decisión hay personas malas, porque no tengo una bola de cristal para pensar en que al momento que tengan que dictar una determinada resolución van a votar de una determinada forma o van a cambiar su criterio por diferentes presiones, intereses y demás, y van a escoger o decidir al momento de fallar de forma inevitablemente regresiva en materia de derechos humanos. Nos enfrentamos a un sistema que probablemente la persona que nosotros creamos que pueda llegar a decidir y a tomar buenas decisiones, no las puede llegar a tomar. Y este es un escenario que como sociedad civil también tenemos que valorar y estar preparados. Y eso también incluye la designación que en su momento puede hacer el organismo ejecutivo en cuanto a la persona que llegue a designar. Hemos visto cómo las decisiones que han tomado últimamente en relación a la designación de determinadas personas y decisiones estratégicas no han sido las más adecuadas o las más esperadas por autoridades ancestrales, por sociedad civil, por sectores organizados. Y esto a la vez termina mostrando eh, que incluso llegando a aquella persona que uno consideraría que puede cumplir con las determinadas características al momento de estar en el cargo, al momento de ocupar una parte de toma de decisiones, probablemente no sean las que nosotros consideremos o no vean lo que nosotros vemos por las diferentes presiones que en su momento pueden estar enfrentando. Es decir, en relación a si son buenas o malas las personas, yo diría a las pruebas me remito y en su caso, por ejemplo, como magistrado de la Corte de Constitucionalidad, a los fallos me remito.
qué decisiones van a tomar cuando en su momento tomen posesión va a ser fundamental para determinar si vamos a catalogarlos como progresistas o regresivos en su determinado caso. En relación a la Universidad de San Carlos, precisamente es un tema abordado en diferentes espacios sobre la necesidad de retirar a la academia ya de espacios de toma de decisión, porque eso mismo tergiversa el fin del sistema académico y a la vez el fin del sistema político, que no tienen que ir de la mano, sino que eh, pueden trabajar en conjunto en determinados momentos, pero no tienen que estar aunados e intrínsecamente cercanos al momento de realizar las tomas de decisiones. Es necesario precisamente que como sociedad nos tomemos el tiempo de poder abordar qué sistema es el que tenemos y ver si este sistema ya colapsó en su momento y cómo podemos reorientarnos como sociedad para un sistema que permita adaptarse a la realidad guatemalteca y los escenarios que nos enfrentamos, no solamente la toma de decisiones de elecciones de segundo grado, sino en nuestros territorios y cómo esto termina impactando realmente en nuestras vidas. Porque déjenme decirles que esta Corte de Constitucionalidad va a tomar decisiones en relación al ambiente y puede llegar a frenar o no determinadas situaciones, como por ejemplo el reglamento de los desechos sólidos que en su momento había aprobado el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y la Corte de Constitucionalidad vía un amparo freno. Allí es cuando vamos a ver qué decisiones va a tomar la Corte de Constitucionalidad. El Ministerio Público, la persona que esté allí, podremos ver si seguirán criminalizando a defensoras y defensores de territorios y recursos naturales o si van a tomar una vía distinta. Podremos ver si el Tribunal Supremo Electoral va a frenar candidaturas que busquen la defensa de los de derechos humanos, busquen la defensa del territorio, del medio ambiente, o se va a comportar a la altura y permitir la participación de cada uno de los diferentes espacios para buscar una verdadera representatividad a todos los niveles. Entonces, si podemos decidir qué decisiones va a tomar, yo creo que el tiempo nos va a demostrar qué tipo de personas llegaron a estos cargos y qué podemos esperar de ellos conforme a los actos que en su momento logren llegar a ejecutar. Muchas gracias. Bueno, si les parece bien, ya como para cerrar este foro, les quisiéramos plantear una última pregunta así macro, eh, que sería, pues bueno, si ustedes pueden así como englobar cuál es el mayor riesgo, cuál es la gran oportunidad que tenemos ahora de hacer algún cambio con estas elecciones em, en el país, ¿va? O qué impacto va a tener todo esto en nuestra vida ciudadana. Y bueno, también cuál es la tarea, el papel que debemos jugar, ¿va? Los sectores sociales, aunque ya lo han mencionado, pero la ciudadanía en general a veces, en su mayoría, pareciera que estamos pasando desapercibido este proceso que ya por los análisis que nos han compartido es demasiado importante, trascendental y de impacto en la vida social del país, ¿va? Y sobre todo puede que algunos, desde el sector que estamos este, pro- eh, luchando, que es el sector eh, campesino, de la vida rural, seguramente hay un impacto que ustedes también han mencionado, sobre todo en temas de conflictividad de la tierra, en temas como la criminalización de liderazgos que están luchando por la defensa de los territorios, por el acceso a la tierra, por la defensa del agua, las semillas, etcétera. Eh, entonces, creo que es un proceso fundamental y que seguramente tiene un efecto directo, importante en, en nuestra vida. Entonces, les repito, si ustedes fueran tan amables de compartir una visión muy global sobre el riesgo los riesgos
globales, las oportunidades y pues qué invitación hacen a todos nosotros para que nos sumemos a que no pasar desapercibido este proceso tan importante. Si les parece en el mismo orden. Perfecto, muchas gracias. En primer lugar, agradecer nuevamente el espacio por el contacto, ¿verdad? Y considerarnos para poder abordarlo al Movimiento Agroecológico Nacional Canil. Y en relación a la pregunta, consideraría yo que el mayor riesgo es la perpetuidad del sistema como está actualmente y precisamente dirigirnos cada vez más a un sistema que se parezca más a una dictadura y una dictadura judicial, porque recordemos que el órgano que termina tomando las decisiones en este país es la Corte de Constitucionalidad. Es quien le corrige la plana a todo mundo y si quien corrige la plana está aunado, vinculado a actores corruptos, actores violadores de derechos humanos, actores que buscan la defensa oficiosa de personas que destruyen el medio ambiente, eso es lo que podemos esperar y es lo que vamos a encontrarnos. La mayor oportunidad es las muestras de cambio que nos están dando determinados actores que están tomando decisiones diferentes y una de ellas es Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, la participación y la conciencia que se ha despertado en las personas al ver los cambios que sí son posibles a través de la participación ciudadana, nos evidencia que existe un margen de oportunidad que podemos aprovechar a través de precisamente incentivar a la participación de la sociedad civil en general. Esto viene desde actores o medios de comunicación que se toman la labor o toman la labor de la incómoda labor de incomodar a aquellos actores que tratan de actuar en las sombras, hasta actores como los estudiantes universitarios que empiezan a levantarse y a mostrar precisamente una necesidad de cambio, actores como los defensores y defensoras de los territorios y del medio ambiente que también pueden organizarse y que conjuntamente van a lograr, vamos a lograr ese cambio en la toma de decisiones y en la influencia que podemos llegar a tener. Creo que estamos empezando a ver vestigios de democracia en algunos espacios y es necesario que sigamos buscándolos para poder trabajar en algún día este país pueda conocer lo que es vivir en una democracia y en el respeto institucional de los diferentes organismos, que se respete la Constitución y que se respeten los derechos humanos de cada ciudadano y ciudadana de este país. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ahorita gracias. Yo veo como mayor riesgo que se están definiendo el futuro a mediano plazo de nuestro país, ¿verdad? E incluso no los próximos 4 años, sino quizá los próximos 10, 15 años en nuestro país ahorita con estas elecciones. Por ejemplo, creo que el Tribunal Supremo Electoral que se está tomando posesión, que tomaría posesión, prácticamente estaría trabajando dos eh, elecciones a la presidencia, ¿verdad? O elecciones de primer grado, las que vienen y las siguientes. Em, Se estarían consolidando también actores muy cuestionados dentro de las instituciones. Y la verdad es que el tema de la alternancia del poder, nosotros debemos de velar por eso, porque miren ahorita, es a repetir prácticamente la CC, ¿verdad? A repetir con la misma CC que todo lo que hemos vivido, eh, ellos, mucho de eso, ellos son los responsables, ¿verdad? Entonces ese es el mayor riesgo que yo veo. Desde el punto de vista de los territorios, veo que son actores en la CC especialmente que apoyan megaproyectos ambientalmente negativos, ¿verdad? Que persiguen defensores de derechos humanos, un país donde los índices de pobreza se han incrementado, ¿verdad? Donde no seguimos el tema del acceso a la educación, a la salud,
no digamos a la seguridad. Entonces, dentro de los indicadores de desarrollo, creo que no tenemos mucho aliento en cómo estamos y si continuamos así, pues vamos a seguir por el mismo camino. En cuanto a las oportunidades, yo creo que tenemos la oportunidad de articularnos como sociedad civil, todos los sectores, académico, eh, comunidades, sector productivo, ¿verdad? Toda la sociedad civil deberíamos de articularnos mejor, eh, y esa sería la oportunidad que yo miro, ¿verdad? Eh, y la otra pregunta, pues no me recuerdo cuál era. Solo me recuerdo de estas dos, de los riesgos y de las oportunidades. Así más es su invitación o qué tipo de actuación cree usted que es necesaria tener desde la ciudadanía. Gracias. Yo creo que en el lugar donde estemos, tenemos que jugar un papel, el papel que nos corresponda, ¿verdad? Ya sea educando, ya sea expresándonos, ya sea organizándonos, pero tenemos que jugar un papel para sacar adelante nuestro país. Gracias. Muchas gracias también. Por favor, doctor Bueno, Javier. yo creo que hay una gran oportunidad todavía de rescatar la Corte de Constitucionalidad, pero depende todo de el Congreso, de que tanto apoyo también tengan los diputados para hacer una buena elección. El problema es que, aunque no sea Molina Barreto, eh, no sabemos si la correlación de fuerzas da para hacer una buena elección. Hay buenos candidatos en los que están en el Congreso de la República, pero mucha gente prefirió participar para el Ejecutivo y no para el Congreso, porque sabía que la correlación de fuerzas políticas era desfavorable. El problema es que ahora de verdad nos enfrentamos ante una falta de buenos perfiles en el Congreso como para contrarrestar a quienes ya han sido eliminados o deberían ser eliminados. Entonces, creo que aunque hay una oportunidad en la Corte de Constitucionalidad por parte del Congreso, no va a ser el mejor magistrado, sino va a ser el menos malo posible, ¿verdad? Lo cual también es un riesgo, porque hemos tenido experiencias de personas grises que se han convertido en negras cuando los momentos son muy importantes. En lo de fiscal general todavía hay oportunidad de rescatarlo. En la USAC hay unas grandes oportunidades de rescatarlos, pero también está el riesgo siempre de otro intento de fraude. Entonces tenemos que estar muy atentos y eso va, digamos, al tema de final, ¿no? De qué deberíamos hacer la ciudadanía, pues estar informados, estar permanentemente viendo los procesos de elecciones, de todo, no solo de la universidad, quienes somos o fuimos catedráticos o estamos involucrados en la universidad, quienes somos sancarlistas, no solo de nuestra universidad, sino lo que está pasando en la Corte de Constitucionalidad, lo que está pasando en el Ministerio Público, porque están de la mano, porque van a ir de la mano. Personas que han violado las leyes universitarias tienen que enfrentar la justicia, pero solo lo van a poder hacer si hay un buen Ministerio Público. Solo se va a lograr combatir el fraude si hay una buena Corte de Constitucionalidad, que eso fue lo que pasó hace 4 años en la Universidad de San Carlos, que las cortes se plegaron y permitieron el fraude. Entonces, todo va conectado, entender eso, participar públicamente en las redes sociales, haciéndonos, digamos, fuerza. Por ejemplo, ahorita está la votación del Colegio de Abogados el miércoles 11. En esa votación participan abogados, participan también sociólogos, politólogos, internacionalistas, licenciados en ciencias jurídicas, graduados de la San Carlos. Buscar a nuestros amigos, moverlos, apoyarlos a que lleguen a votar. Eso es una labor que todos podemos hacer y entiendo que este foro va a ir a las comunidades, pues entonces precisamente eso, busquemos a los abogados sancarlistas, a los de ciencias políticas de San Carlos y motivémoslos a ir a votar para que sea otro cuerpo electoral a favor de la Universidad de San Carlos, porque todo va relacionado. Entonces, siempre estemos atentos a las redes sociales, a páginas como Guatemala Visible, Movimiento Pro Justicia, Alianza por las Reformas, grupos que manejan esta información de forma más inmediata y más objetiva. Han sido valiosos
conocimientos, aportes, análisis que nos han dado el día de hoy. Les agradecemos de parte del Movimiento Agroecológico Canil por darnos esta valiosa información. Quisiéramos también quedar en invitarlos y solicitarles también una siguiente opinión más adelante cuando todo este proceso también, si se puede, haya avanzado o concluido, porque creo que va a ser muy importante también saber de parte de ustedes cómo es que esto, cómo quede en la situación, va a funcionar, porque también tenemos que saber como ciudadanos, eh, cómo, cuál es, a qué nos tendríamos que atener eh, conforme queden los resultados, y eso también es importante de tener en cuenta y de solicitarles de una vez su valiosa participación y opinión más adelante. Así es que por ahora les agradecemos muchísimo por estos valiosos aportes, y también a todas las personas que han participado. eh, También en el chat hay un agradecimiento a todos los ponentes, reconociendo sus aportes y su preocupación, ¿verdad? Porque aparte de manejar la información, creo que también se nota el compromiso, la preocupación que ustedes tienen por la situación que está pasando, y porque estos procesos sean lo, como dijeron ustedes, tal vez no lo más idóneo, pero lo menos perjudicial, se puede decir, para nuestro país. Así es que quedamos de verdad muy agradecidas con ustedes, y esperamos volvernos a encontrar en una siguiente oportunidad. Que pasen todos muy buena noche. Feliz noche. Feliz Muchísimas noche. gracias. Buenas noches.